Pinturas Glidden, tu fuente de inspiración para la elección de tus colores, porque es la de mayor calidad y rendimiento. Presenta. Hola, hola, bienvenidos al programa El Ingeniero Revela. Esto es El Poder del Conocimiento, la más importante escuela en bolsa de valores desde el año 2003. 20 años ya, por primera vez para toda Latinoamérica, el Caribe y el mundo. Un programa en bolsa de valores. Vendrán más, muchos más, pero este es el primero y pionero. Miren, hoy tenemos un programa especial. Desgraciadamente, lo que nosotros estamos acostumbrado a llamar toda la semana, pues comienza ya la primera víctima y cae esta semana una víctima del sistema. Y aunque no vamos a dar los detalles, pero el mundo se aboca a una gran crisis financiera, porque el viernes pasado la primera víctima del sistema financiero se cayó y murió, el Silicon Valley Bank, acaba de quebrar y entonces de ser intervenido porque no pudo pagarle a sus ahorrantes 42.000 millones de dólares en un día. Un problema estructural del sistema. Pero vamos a ver muchos temas vinculantes a lo que hemos dicho por meses, de lo que venía y que lo peor no ha pasado. Y esa era una de las principales razones por las que le decimos siempre que no es el mejor momento para usted endeudarse, que se aguante. Si usted tiene esas vacaciones pendientes y cree que la puede posponer, pues pospóngala. Y si usted tiene una pequeña empresa, mediana empresa, y piensa que debe aguantarse unos mesecitos, pues hágalo, porque todavía no sabemos cuál será la reacción de los mercados. Vamos a ver también a continuar con el análisis del discurso del presidente, y donde dos aspirantes dicen cosas que no son ciertas. Y nosotros trajimos hoy por qué están descalificados para cuestionar el discurso del presidente y los riesgos que nos acechan desde Wall Street para el mundo y cómo va a afectar nuestra economía y a los mercados. Todos esos temas y muchos más en breve. No se vaya. El Ingeniero Revela continúa. Pausamos. Continuamos con el Ingeniero Revela, el poder del conocimiento. Miren, la constructora Armando Toros continúa su ascenso de 3 torres al mismo tiempo. Esta exclusiva, Everest Tower, Everest Wyndham Hotel Tower, que se está construyendo en un sector exclusivo de Santo Domingo, como lo es el Piantini, un condo hotel. Es el mejor instrumento que usted va a tener de inversión. Usted va a obtener un mínimo de un 20% de rentabilidad todos los meses. Esta torre tendrá un restaurante giratorio en el último piso que va a girar 360 grados en 2 horas. Posiblemente sea la única torre a nivel de Latinoamérica y el Caribe más moderna con ese restaurante. Es un embellecimiento de Santo Domingo. Es decir, que llámenos al 809-535-8000. Por eso felicitamos a su ingeniero José Rosado por esta gran visión. Constructora Armando Toros, líder de la construcción en la República Dominicana y el Caribe, ahora con la sinergia de Wyndham Hotel, que va a ser administrado por esta cadena internacional norteamericana de Wyndham Hotel. Es decir, que felicitamos de nuevo al ingeniero José Rosado. Miren, dicho esto, ustedes saben que toda la semana siempre analizamos los mercados, y que tenemos meses advirtiendo al país, a los empresarios dominicanos y al gobierno dominicano, y por qué no decirlo también a los industriales dominicanos y al país completo, de las cosas que van a pasar y de lo que se acerca. Miren,
esta semana el mercado comenzó muy nervioso y cerró muy nervioso. Y eso es un mal augurio, porque ya la bolsa tomó la primera víctima del sistema. El Silicon Bank acaba de quebrar y todo lo que vamos a decir hoy es vinculante a esos problemas. Vamos a ver, señor director, la número 2, qué pasó con el Dow Jones Index en 3 diferentes tiempos. ¿Qué nos espera? Porque todavía hoy el mercado está cerrado y no sabemos lo que va a pasar en los próximos días. Pero lo que viene no es nada halagüeño. Tenemos que esperar a ver cómo van a tomar los mercados el colapso de Silicon Valley Bank y que no pudo pagar 42 mil millones de dólares que los ahorrantes fueron a buscar en un día. Colóqueme la número 2, señor director, para que veamos el Dow Jones. Miren, ese es el movimiento diario, en un movimiento, una tendencia a corto plazo. Cerró el viernes con 345 puntos. Acérquela, señor director, para que veamos esos movimientos y esos datos. Miren, cierra por debajo de esa línea roja, 200 MA, eso es crítico, es grave, es letal. Eso significa que el Dow Jones y el S&P 500 vienen en caída libre, lo que le decimos en free fall. Entonces ese es el movimiento, la tendencia a corto plazo. Vamos a ver la tendencia. Fíjense que cerró con 345 puntos negativos. Vamos a ver la tendencia ahora a mediano plazo. Esa es la número 3, señor director, para que veamos 3 tendencias. Acérquela un poquitico más. Miren, en la tendencia a mediano plazo semanal cierra. Baja un poquitico que se vea cuánto cerró. 1.481 puntos negativos. No suba, señor director. 1.481 puntos negativos cierra durante la semana. Eso es grave, ¿eh? O sea que viene en free fall, en caída libre. Es como lo que le hayamos puesto patines a la bolsa. Los profesionales salieron a volar, a cerrar sus posiciones. Y eso fue esta semana. Pero el viernes colapsa el Silicon Valley Bank. Y mañana no sabemos, o esta noche no sabremos qué va a pasar con los mercados en esta semana. Hoy, lo que pase como noticia es vital para el buen funcionamiento de la economía mundial. Y vamos a ver la tercera tendencia, señor director. Esa es la número 4. Porque recuerden que tenemos 3 tendencias: corto plazo, mediano plazo y largo plazo. Esa es la tendencia más a largo plazo mensual. Y cerró con una negatividad, 747 puntos negativos. Acérquela, señor director, para que veamos esa línea verde que le hemos dicho que el Dow Jones no puede cerrar por debajo de esa línea verde. Lo hizo una vez, si lo hace otra vez, prepárense desafortunadamente para lo peor. Miles y miles de trabajadores perderán sus empleos. Cientos de pequeñas empresas van a tener que cerrar, porque ya comienzan a cerrar. Ya el sistema se cobró la primera víctima. Y lo que nos espera, lo que nos dicen los mercados, es que no viene nada halagüeño. Coloquemos la número 4.1, señor director, para que tengamos una idea de qué estamos hablando. Miren, Wall Street por debajo de los máximos de todos los tiempos. El Dow Jones negativo, 13.6%. El S&P, 19.9%, 20%. El Nasdaq, 31.3%. Y el Russell 2000, 27.9%. Colapsando. Y ese señor que está ahí en esa caricatura es Jerome Powell. ¿Qué significa eso? Bueno, que Jerome Powell, desafortunadamente, con su política agresiva, ha golpeado los mercados, ha subido la tasa de política monetaria, porque lo trajo una inflación brutal, descomunal en el mundo y había que hacerlo. ¿A qué precio? Al costo de lo que sea, de muchas empresas, muchos bancos. No sabemos qué tanto daño le puede hacer esto al sistema mundial, porque acaba de golpear la estructura financiera en el mundo, porque este es el segundo banco más importante en Estados Unidos que colapsa, lo mismo que lo hizo Lehman Brothers en el 2008, con el agravante de que en el 2008 no habían 17 trillones de dólares en los mercados. En el 2008 no teníamos tantas tasas de interés negativa y tanto dinero sin valor. Esa es la diferencia. Ni tampoco teníamos una guerra Rusia-Ucrania que le da mayor incertidumbre al mercado, una mayor disponibilidad para que usted venda sus acciones y colapse en la bolsa y con ello se lleven las economías del mundo. Porque recuerden, cuando la bolsa colapsa es 1 más 1.
Cuando el dinero sale de Wall Street, sencillamente las corporaciones pierden dinero. Y cuando una empresa pierde dinero, corta por las nóminas. Así de simple. Cuando millones y millones de inversores sacan su dinero, entonces miles de empleados perderán sus empleos. Así de simple. Eso no es Luis Fernando García. Es un sistema que está diseñado y que lo controlan los mercados. Y que todo nos afecta. Y en este caso, pues entonces nos va a afectar más porque somos una economía pequeña y dependemos de los mercados. Por eso es importante que nuestro pueblo entiendan que lo más factible es tener presidentes, funcionarios en las posiciones públicas que sean honestos y que no promuevan la corrupción y la impunidad. Y presidentes que conozcan los mercados, porque en estos tiempos críticos no sabemos a partir de hoy, el mundo cambia a partir de hoy, para que estemos claros en esto. Hay un banco que se fue ya, entonces vamos a ver cómo asimila el sistema esto. ¿Vendrán rescates? Sí, posiblemente sí vendrán rescates, pero el mercado es que no va a decir lo que va a pasar sobre la marcha. Entonces, es responsabilidad suya elegir bien, es responsabilidad suya que sus representantes, ya sean presidentes, congresistas, diputados, senadores y aquellos que lleguen al gobierno, pues tengan funcionarios honestos. No podemos seguir con funcionarios ladrones. Y aquellos que no nos hablen de meter presos a sus amigos, no sirven, porque entonces nunca hablan de corrupción y no tienen la calidad para cuestionar el comportamiento de la economía nuestra, porque ya vimos que hay una apreciación de nuestro grado de calificación por parte de S&P 500. Y vamos a ver qué dice los mercados, qué dice Wall Street de los bonos soberanos. Pero para eso vamos a ver y continuar con lo que la semana pasada hablamos del señor Abel Martínez, que quiso cuestionar, pero que no tiene las condiciones para cuestionar, porque habló mentira y lo probamos la semana pasada. Vamos a ver que ese video, señor director, de nuevo, el 5, ¿qué dijo el señor Martínez sobre el discurso del presidente? Mientras el gobierno del PRM se entretiene con el pollo index, la clase media dominicana está pasando por una difícil situación económica. Primero, por el costo de la vida que se le ha disparado y en días recientes por el fuerte aumento en la cuota de los préstamos por el incremento en las tasas de interés. Además de pagar comida cara, gasolina cara, electricidad cara, ahora está pagando una muy alta cuota del préstamo hipotecario o de vehículo. Tenemos que trabajar juntos en buscar cómo darle un alivio a esa clase media que muchas veces es tan olvidada. Por eso le propongo al gobierno estas 3 medidas. 1. Reducción del precio de la gasolina para reflejar la caída en los precios internacionales del petróleo. 2. Liberar durante este año del pago del impuesto a la propiedad inmobiliaria, IPI, a personas que tengan préstamos en el sistema financiero formal. 3. Crear un plan de rescate financiero para las personas que tienen préstamos informales a altísimas tasas de interés, para consolidar todos en un préstamo a menores tasas con el Banco de Reservas. La clase media creada en los gobiernos pasados está en riesgo de ser sepultada en este gobierno del PRM. En el 2024 pasaremos de las promesas a los hechos. Dominicano, aguanta, ya falta poco. Aspirante a la presidencia, pero fíjese, él no tiene conocimiento, acaba de quebrar un banco en Estados Unidos, producto de esa política monetaria de la Reserva Federal, de la FED y de los bancos poderosos, del Banco Central de Europa, el Banco Central de Inglaterra y la Reserva Federal, evidentemente, y se fue el Silicon Bank, se fue, quebró, hubo que intervenirlo porque no pudo pagar. Él desconoce eso, él desconoce de dónde viene y por qué ese banco se fue, por qué quiebra ese banco y por qué hay que intervenirlo. Y no sabemos si ese banco se va a arrastrar a muchos bancos pequeños alrededor del mundo. Ahora, lo que sí sabemos, que la inflación nos llegó y que la implantaron los poderosos y que hay que atacar la inflación. Pero él desconoce eso, él quiere culpar al gobierno. Pero eso es falso, de toda falsedad, porque ya lo probamos. Entonces él no puede cambiar con un decreto y va a bajar la inflación por un decreto. Él no tiene ni idea de cómo funciona la bolsa de valores. Y lo hemos dicho muchas veces aquí, que antes de hablar de economía, que consulten la bolsa primero. Pero como él desconoce cómo funcionan los mercados, desconoce cuál es el comportamiento y las medidas correctas que hay que tomar, aún caigan bancos, aún caigan empresas, porque lo que viene es peor. Pero él no tiene ni idea. Él cree que culpando al gobierno va a resolver el problema.
Y yo le pregunto al pueblo dominicano, si fuera él que estuviera ahí sentado, ¿él qué va a hacer? Va a tener que comprar el petróleo como está. Va a tener que subir la tasa de interés como la subieron, porque si no se lo da el dinero de los bancos, porque eso fue lo que pasó con el Silicon Bank. Entonces, él no tiene ni idea de cómo se manejan los mercados y por eso no tiene las más mínimas condiciones para dirigir nada. Entonces, eso lo hemos dicho 200 veces esto a los aspirantes, que no se vayan a los medios a hablar disparates, porque ya el pueblo tiene otras herramientas y hay programas como este, modestamente, o con ella incluida, que están diseñados para decir la verdad. Y aquí vinimos a decir la verdad. Aquí no estamos defendiendo al presidente ni al gobierno, estamos defendiendo las buenas ejecutorias del gobierno y del Banco Central. Independientemente de que van a haber quiebras a nivel mundial, porque ya los vimos. El viernes se fue el Silicon Bank, no sabemos quiénes más se van, pero se van muchos más. Y se irán muchas empresas pequeñas y medianas posiblemente. Porque no son los gobiernos, son las medidas y los 17 trillones de dólares que estaban en el mercado con tasa negativa y que están saliendo del mercado ahora y están positivos. Y eso trajo esa inflación y hubo que subir la tasa de política monetaria en un año alrededor, nosotros la subimos casi de 3 a 8.5 y la Reserva Federal de 0.25 a 4.80. Es para que usted tenga una idea de la velocidad con la que se subieron las tasas de política monetaria y eso es letal y mortal para la economía mundial. Colócame lo que dice el Banco Central con relación a la inflación, que él habla de la inflación, pero él desconoce. Dice el Banco Central que la inflación interanual se redujo a 6.38%. Y la número 7, señor director, para que veamos ese párrafo, amplíalo, señor director, porque es muy bueno irse a hablar de un disparate a un medio de comunicación o grabar un video tratando de confundir al pueblo. Acérquela, señor director, para que veamos qué dice el Banco Central. El Banco Central de la República Dominicana informa que la variación mensual del índice de precio al consumidor fue de 0.11 en el mes de febrero del 23. En ese sentido, la inflación interanual, es decir, la de los últimos 12 meses, bajó 86 puntos básicos a pasar de 7.24 en enero 2023 a 6.38 en febrero del presente año. Entonces, para que eso pasara, señor Martínez, hubo que tomar medidas drásticas. Y esa medida drástica que usted se refiere a esos préstamos caros, había que hacerlo sí o sí. Porque usted no puede tener un bono del tesoro a 3 meses en Estados Unidos pagándole 5% y aquí pagándole 0.50. Se le va todo el dinero de los bancos y quiebran los bancos. Entonces usted no tiene idea de cómo funcionan los mercados. Entonces un aspirante a la presidencia que no tenga idea de cómo funciona el mundo desde la bolsa, no tiene condiciones. Así de simple. No es que es un discurso barato, que nos vamos a los medios de comunicación a querer aparentar que sabemos. Bueno, usted puede tener desacuerdo con nosotros. Y qué bueno si lo está. Venga que lo estamos invitando a este programa para que podamos discutir eso. Para que usted le diga aquí al pueblo dominicano qué usted va a hacer, porque soy yo que lo voy a preguntar. No, usted no va a ir con un guión, como se va a otros medios, que se lleva un guión, estas son las preguntas que me traen. No, aquí le vamos a preguntar lo que hay que preguntarle para que usted responda al pueblo, como tiene que ser. ¿Usted quiere ser presidente? Venga aquí, lo estamos invitando, llámenos. Y venga y discutamos entonces cuál es su propuesta y qué usted va a hacer para corregir esto. Porque de acuerdo a lo que usted dice, no tiene las más mínimas condiciones para corregir nada. Por eso le vamos a poner el video de noviembre del año pasado, para que usted entienda quién es que destruye la clase media y quién se llevó al Silicon Valley hoy, el viernes pasado, que acaban de intervenirlo, porque no tenía 42.000 millones de dólares para pagarlos a sus ahorrantes. Colóqueme ese video, señor director, el número 8. Los 2 trillones, quítale el logo de encima para que se pueda leer eso, señor director, el título de encima. Dice aquí, Federal Reserve Purchase of Mortgage-Backed Securities, MBS, surpass $1 trillion, o sea, 2 trillones. Acerca lo que se vea la bandera norteamericana, señor director, que se vea el número 2. 2 trillones de dólares en Mortgage-Backed Securities. Del otro lado, señor director, ahí los vemos, fíjense, 2 trillones de dólares. ¿Usted sabe lo que significa tener 2 trillones de dólares para financiar hipotecas en Mortgage-Backed Security? Un 2 con 12 cero. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Puede bajar con nosotros, señor director. Entre 90.000 millones de dólares, que es el PIB de la República Dominicana. O sea, nosotros necesitamos alrededor de 23 años juntando todo ese dinero para juntar esos 2 trillones de dólares
que tiene la Reserva Federal en mortgage-backed securities, en préstamos garantizados por hipotecas. Pero ellos suben el valor del dólar, ellos son los que lo distribuyen, ellos son los que lo mandan a la calle y ahora vienen a recogerlo. Y ustedes vieron el gap que hay entre 81 trillones de dólares y 25 trillones. Ese margen, que son 81 menos 25, hay 56 trillones de dólares. Ellos quieren ese dinero. ¿Cómo lo van a conseguir? Bueno, subiendo la tasa de interés. Ellos no se van a parar, hasta que la economía no entre en recesión. El ciclo lo van a terminar sí o sí. Y de esos 56 trillones de dólares, si ellos se quedan con el 50% nada más, entonces 56 entre 2, estamos hablando 28, póngale 20 nada más. Si ellos se quedan con 20 trillones de dólares, imagínense ustedes cuántas familias de clase media habrán desaparecido con 20 trillones de dólares. Que si eso lo dividimos entre el PIB de la República Dominicana, 20 trillones de dólares, entre 90.000 millones de dólares, para que tengamos una idea, estamos hablando que necesitamos 222 años para juntar ese dinero, esos 20 trillones, que ellos quieren y van por ese dinero, sí o sí. Ellos no se van a parar, porque ya el aterrizaje forzoso de la economía es imposible. Entramos en un ciclo crítico y esta economía hay que aterrizarla sí o sí, y lo van a hacer, no importa, caiga quien caiga. Entonces, nosotros como país en vía de desarrollo, que tenemos una economía pequeña y que el próximo año, en el 2024, vamos a tener elecciones, tenemos problemas, porque si personas ahora pierden su empleo, el gobierno, que necesita más dinero, entonces va a tener menos dinero para su campaña y menos dinero en obras sociales. Entonces hay problemas, el gobierno tendrá que ajustarse ahora más. Por eso es importante atacar la corrupción y la impunidad, que lo hemos dicho. El dinero no se puede ir para los bolsillos de los funcionarios, hay que ir por ellos. Y si en este gobierno hay funcionarios corruptos, hay que someterlo y quitarle el dinero. Eso no es que cuento, es sí o sí, pero hay que ir por los gobiernos pasados también. Porque lo que viene en los próximos 8 meses, escríbalo por ahí, porque esto se queda grabado y lo vamos a poner. Lo que viene en los próximos 8 meses, lo que ellos están haciendo es destrucción de la clase media total y absoluta. Porque esta economía hay que forzarla y hay que aterrizarla. Colóqueme la número 12, señor director, para que veamos. Miren, esos son los crash, la pérdida de valor de la casa en los diferentes estados en Estados Unidos, para que usted tenga una idea nada más. Por eso es que le decimos que este no es el mejor momento para usted endeudarse. En Oakland, 16%, en San José, California, 14%, en Austin, Texas, 14%. Entonces, San Francisco, 9%, Sacramento, Reno, Nevada, entonces, todos negativos, perdiendo dinero. O sea, que la casa que costaba en Oakland, en el mayo 22, $1.087.000, hoy cuesta 999.000, pero usted se financió con 1.800.000. La que costaba en San José, California, 1.591.000, cuesta hoy esa casa, si usted la va a vender, 1.360.000, que lo perdió usted. Pero usted se financió con 1.591.000. Y ellos le siguen subiendo la tasa de interés. Entonces es una destrucción total y absoluta de la clase media. Eso es lo que Luis Fernando García se lo está inventando. Es que están ahí los números fríos. O sea, es que su propiedad está perdiendo valor, pero usted se financió con una propiedad aquí arriba y ahora la propiedad está aquí abajo. Entonces, si usted pierde su empleo, usted se quedó con esa deuda aquí arriba y ellos le quitan la casa a usted ahora, como pasó en el 2008, como pasó en el crash del 29, o en el 87 o en el 2000, porque ellos son los que provocan la crisis y nuestros pueblos ni se enteran. Entonces, eso es lo que ellos están haciendo ahora mismo. Colóqueme la número 13, señor Antonio, y ahí nos vamos a pausa, para que veamos. No buyers, miren, compradores, home building, buying traffic. No hay compradores de casa en su punto más bajo en 10 años. Entonces, lo que está pasando, 10-year low in home building buying traffic, lo que está pasando es grave, es crítico y es letal para la clase media mundial, incluyendo la nuestra. Entonces, eso todavía no ha llegado aquí, pero debemos de esperar lo peor en los próximos 6, 8 meses. Voy a bajar con nosotros, señor director. En el próximo bloque vamos a seguir viendo qué más, con la curva invertida, que la recesión está mucho más cerca de lo que usted cree. Entonces, si usted es empresario, si usted es industrial, no se endeude ahora. Este es el peor momento para usted endeudarse, porque lo que viene es demoledor para usted y su empresa, porque usted va a perder un mínimo de un 25 o un 30% de la venta de su producto. No se vaya. El ingeniero Revela continúa. Pausamos.
Eso fue en noviembre del año pasado, o sea, hace 4 meses, diciembre, enero, febrero, marzo, va a tener 5 meses que habíamos pronosticado eso. O sea, que si ellos recuperan nada más 20 trillones de dólares, nosotros necesitamos más de 200 años juntando ese dinero todos los años sin gastar un centavo para tener ese dinero. Esa es la cantidad de dinero que hay, ese gap. Son 56 trillones de dólares que ellos vienen sí o sí. Con 20 que se queden es suficiente para ellos reducir la clase media, o un gran porcentaje, yo diría que más de un 30%, la clase media ser la más pobre. Entonces, cuando vemos estos candidatos que quieren culpar a otros gobiernos porque desconocen cómo funciona el mercado, no tienen ni idea de cómo funciona la bolsa, ni idea tampoco de cómo funciona el mundo. Por eso lo invitamos al señor Abel Martínez. Si él quiere discutir, está en desacuerdo, que venga aquí, a este programa, a que le hable al país de si nosotros estamos equivocados o quién miente, si somos nosotros los que mentimos o si es él el que miente, que no pudo ver esto de hace meses y que lo que está pasando hoy nosotros lo hemos pronosticado. Ahora, ¿quién le responde ahí con contundencia? Bueno, Wall Street. ¿Qué le dice Wall Street al señor Abel Martínez? Colócame la número 11, señor director, para que veamos cuando las personas desconocen cómo funcionan los mercados. Esa es la 11, señor director. Hacienda. Inversionistas de Wall Street atraídos por bonos dominicanos. Entonces, señor Martínez, eso es lo que le está diciendo a usted, que la economía dominicana ha tenido tan buen manejo que los inversionistas de Wall Street se pelean por los bonos soberanos de la República Dominicana, a pesar de la crisis mundial de la que estamos viviendo y que ustedes conocen quién la creó y por qué afecta esta crisis a la clase media, porque usted no sabe por qué se subió la tasa de interés. Usted cree que con un plumazo y que va a financiar a través de bancos de reserva. Eso es falso, eso es una utopía, eso está en su mente nada más. El mundo no funciona así. Usted tiene que tener cuáles son los problemas estructurales y que hoy ese dinero sin valor que estaba en el mercado comienza a afectar ya la estructura financiera mundial y se lleva el segundo banco más importante en Estados Unidos. Lo mismo pasó con Lehman Brothers en el 2008. Colócame la número 13, señor 12, para que veamos, señor director, qué más dice Hacienda de los bonos de República Dominicana con respecto a Wall Street. Esa es la número 12, señor director. Vamos a ver qué nos dice Hacienda respecto a ese tema. ¿Lo tiene ahí, señor? Amplíelo. Los grandes inversores de Wall Street se sienten atraídos por los bonos de la República Dominicana, siendo recomendados por entidades como JP Morgan Chase, el Banco Bilbao Vizcaya, Argenta y Banco de Santander, producto de la recuperación económica del país en comparación a sus pares, aseguró el Ministerio de Hacienda. O sea, en una nota de prensa, Hacienda indicó que según un informe de la agencia Bloomberg, los instrumentos de deuda soberana dominicana se están convirtiendo en los favoritos entre inversionistas del citado centro financiero de la ciudad de Nueva York, a medida que otros instrumentos de deuda latinoamericana comienzan a desvanecerse. ¿Usted sabe lo que significa eso, señor Abel? Que los bonos nuestros son los más atractivos ahora, producto de esa recomendación. Producto de ese upgrade que le hizo el S&P 500 cuando subió la calificación de los bonos soberanos de República Dominicana. Y quien califica la economía de un país es la Bolsa de Valores. Quien califica la economía de un país es Wall Street. Y las firmas calificadoras de riesgo son las que califican la estabilidad macroeconómica de un país. No usted, señor Martínez, ni otro tampoco que quieran decir lo mismo. Eso es falso de toda falsedad. Entonces, el que se vaya a un medio a decir que la economía dominicana está mala, tiene que probar que esta gente está equivocado, que el S&P está equivocado, que Wall Street está equivocado y que los inversores mundiales quieren colocar su dinero en los bonos soberanos de República Dominicana. Si usted puede probar eso, que eso es falso, entonces usted tendrá la razón. Se la vamos a dar aquí. Si usted no puede probar eso, entonces usted está mintiendo de forma grosera al país. Y aquí en este programa lo vamos a decir. Colóqueme la número 13 para que veamos el tweet de lo que dice la agencia Bloomberg y el ministro de Hacienda. Amplíelo, señor director. Sigue creciendo la confianza en nuestra economía. Miren este reporte donde se recomienda invertir nuestro país, dado que estamos superando a nuestros pares primera opción en la TAM. Confianza en la deuda moneda local. Entonces, ese es el tweet que manda la agencia Bloomberg. Se puede ampliar, señor director, para que veamos ese tweet de Bloomberg, la agencia más poderosa del mundo. Dominican Bonds, JP Morgan, Santander, and Imagine Bank de Rally, Stalls. O sea, que los bonos soberanos de la República Dominicana ahora mismo están teniendo la mayor demanda, dice Wall Street. Entonces, eso nos dice a nosotros
lo que va a pasar con nuestra economía y por qué nuestra economía está más sólida que nunca hoy, sencillamente por el buen manejo de la parte de la justicia independiente y por salir a buscar el robo de los ladrones que se llevaron el dinero del Estado. Que eso es lo que usted tiene que hablarnos, de sus amigos que tienen dinero del pueblo en su bolsillo y que usted no nos habla de eso. Cuando usted no hable de eso, entonces yo voy a creer en usted. Cuando usted diga públicamente, yo voy a atacar la corrupción y los amigos míos del PLD o de la FUPU tienen que buscar su dinero que no cogieron, entonces yo voy a creer en usted. No antes. Cuando usted diga eso, el pueblo va a creer en usted. En el próximo bloque vamos a ver qué dijo el expresidente Fernández y que también se monte en la onda y que Wall Street le dice a él que él no tiene las más mínimas condiciones para cuestionarle el discurso. Porque él duró 12 años y dijo que se perdían 30.000 millones de pesos por año y nunca hubo un solo funcionario preso ni destituido. No se vaya. El ingeniero Revela continúa. Pausamos. Dime que... Continuamos con el ingeniero Revela, el poder del conocimiento. Estamos en vivo aquí, así que los fallos técnicos ya usted sabe que están a la orden del día. Miren, el señor expresidente Leonel Fernández se dirigió a la nación, no sé a qué, porque él se dirigió para él, parece ser. Él todavía cree que es presidente. Y acusa al gobierno de que el gobierno no ha cumplido como tiene que ser. Y se va a los medios y graba un video donde dice que el arenque está caro, el aceite de soya está cara, que la carne de res está caro, que los plátanos están caros. El mismo discurso barato de hace 20, 30 años, del año 1996. Y le hemos dicho que lo que antes de hablar de precio, se vayan a la bolsa primero, se lo hemos dicho, incluyéndolo a él. Porque fue que dijo en una ocasión que la bolsa era una economía de casino. Eso dijo él. Colócame la número 15, señor director, para que veamos qué dijo el señor Fernández. Dice aquí, el arenque está más caro 70%. El aceite de soya 67%. La carne de res 64%. Los plátanos, el maíz, la harina de maíz, la papa. Pero bueno, que hay muchísimos insumos de los precios de los commodities, de la materia prima, que ya vimos quién nos trajo esa inflación. Entonces él quiere pescar en río revuelto y cuestiona el discurso del presidente y dice que el presidente no ha cumplido. Bueno, pero quien no cumplió fue usted, que permitió que 30.000 millones de pesos se lo llevaron los funcionarios de su gobierno y usted nunca metió a uno preso. Pero yo le quiero responder y quiero que el pueblo vea qué dice el señor Guillermo Moreno sobre Leonel Fernández. Colócame ese video, señor director, el número 16. De olvidarse de los pobres, porque hizo 3 gobiernos y que yo sepa, esos gobiernos que él presidió no se caracterizaron precisamente por haber impulsado un desarrollo humano y por haber logrado avances, sino que todo lo contrario, se mantuvo los niveles de miseria, de hambre, de pobreza. Ahora, hay que decir además de que él es el que entregó todas las empresas públicas en la aplicación de un modelo neoliberal que fue el que entregó a la Barrigol el oro dominicano en una relación de 97,3% para el país, que fue prácticamente una especie de consagración de un robo público, de un bien que le pertenece al pueblo dominicano. Además de eso, hizo 3 gobiernos medularmente corruptos. Él hizo el gobierno de la Sonlan. Entonces, ¿con qué calidad puede este señor estar hablando del presente cuando es una persona que tiene tantas cuentas pendientes frente a la sociedad y al pueblo dominicano? Bien. En desacuerdo no con él, por eso es la verdad, ¿eh? Está diciendo toda la verdad y nosotros hemos cuestionado en su momento al señor Guillermo Moreno, porque le hemos hecho programas para él también, cuando entendemos que él se ha equivocado. Pero él ahora está diciendo la verdad. Y como está diciendo la verdad, este programa, que está diseñado para decir la verdad, apoya esa verdad, porque es lo correcto, le ha dicho lo correcto. Pero ¿quién es Leonel Fernández? Colócame la 17, señor director, para corroborar lo que dice Guillermo Moreno y para que el pueblo entienda qué es lo que persigue el señor Fernández. La número 17, señor director. ¿Lo tienes ahí? ¿La podemos ver?
Ahí lo vemos, Leonel Fernández, presidente que más contratos firmó con Odebrecht. ¿Y quién es Odebrecht? Una firma de delincuentes y de ladrones que vino aquí al país a sobrevaluar las obras nuestras. Lo que le costaba 100 millones, 300 millones. Lo que nos costaba 400, 800. Ese es Leonel Fernández. Son los contratos más grandes que se firmaron en su gobierno. Y la número 18, señor director. Colóqueme la 18 para que veamos, amplíe ese párrafo. El presidente Leonel Fernández es el mandatario que más contratos firmó con la empresa Odebrecht, y República Dominicana es el tercer país con más obras sobrevaluadas otorgadas a la constructora brasileña. Entonces eso es Leonel Fernández, no se puede olvidar. Y la número 19, señor director, ¿qué más presidente de más contratos debe? Miren, el tercer lugar, la República Dominicana está en tercer lugar con 229 millones de dólares en sobrevaluación en 10 proyectos. Eso es lo que se sepa. Si usted coge 229 millones de dólares y se lo pone en los bolsillos al presidente Luis Abinader, usted van a ver muchas obras terminadas. No puede haber obra terminada, falta dinero, y ese dinero se lo robaron, y ese dinero está en los bolsillos de los funcionarios corruptos. Entonces, eso es lo que nos dice. Entonces, la número 20, señor director, para que veamos algo más del expresidente Fernández. Fin del peaje sombra, origen de un mal negocio que involucró 3 gobiernos. Leonel Fernández, el gobierno de este presidente pagó 400 millones de dólares para salirse de ese peaje sombra. ¿Y quién lo firmó eso? El señor Fernández. Comenzó en el 2001, pero se desarrolló en los 2 periodos subsecuentes. Y la número 21, señor director, para que veamos algo más de los peajes sombra. Amplíe ese párrafo, señor director. Dice aquí, amplíelo, para que veamos un poquitico más de eso. Ambas vías tuvieron una inversión inicial de 154 millones y 151 millones respectivamente de dólares. Una suma en pesos que se valoró en 10.974 millones solamente en construcción. Pero el pago de peaje sombra, amarrado en el contrato, ha implicado un desembolso anual desde el presupuesto nacional que involucra en febrero pasado la cifra de 26.835 millones, según números dados por el propio presidente Abinader. Esto quiere decir que el gobierno ha pagado más del doble por el peaje sombra, por el valor de la obra. Por eso Leonel Fernández, ¿por qué él no dice eso del peaje sombra? Y es el señor que no quiere gobernar, pero él es un analfabeto en matemática, porque estamos viendo que no es un gerente. Este presidente sí es un gerente que pagó ese peaje sombra, o al pueblo se le olvida eso, y que recuperó a Frefidonza 400 millones de dólares. Colócame la siguiente gráfica, señor director, para que sigamos viendo qué más ha pasado con el señor Fernández. Entonces, gobierno dominicano ha pagado más de 26.000 millones para eliminación del peaje sombra. Entonces, señor Fernández, ese dinero que se pagó por el peaje sombra, 26.000 millones de pesos, nos está haciendo falta ahora. ¿Para qué? Para nosotros tener más obra. Porque ¿qué es lo que pasó con usted? Usted fue que firmó eso y permitió que ese dinero se fuera a los bolsillos de las empresas delincuentes que vinieron a este país. Por eso no hay dinero hoy. Entonces, eso es lo que usted quiere. Y dijo el señor Fernández también. Esa es la número 24, señor director, para que veamos qué decía él de la bolsa de valores. Y ahí, amplíeme eso, señor director. Eso fue en Cuba. Leonel Fernández, vivimos un capitalismo de casino. O sea, yo no entiendo, yo no veo ahora mismo que ningún político de oposición tenga la visión de lo que realmente significa Wall Street y los mercados para este mundo globalizado. Él pensaba que piensa que Wall Street es un capitalismo de casino, una economía de casino. Entonces, póngame la 25, señor director, para que veamos qué dijo él de esa economía de casino de Wall Street. El señor Fernández, el ilustrado, el que conceptualiza, el que se vende como lo máximo, porque piensa que todos los dominicanos somos ignorantes. Sobre el sistema de gestión económico expresó que el mundo se rige por un capitalismo de casino, porque se basa en apostar y especular, causa que se desataron la crisis 2007-2008, de la cual, según Fernández, el planeta todavía se recupera a un ritmo moderado, según lo que él piensa. Pero no, señor, usted está totalmente equivocado. Usted no tiene ni idea de qué fue lo que causó la crisis de 2007-2008. Él piensa que eso te iba a un casino, jugar la ruleta rusa, la bolsa de valores. No, señor, porque ayer era que usted buscaba su dinero prestado, los 18.000 millones que usted buscó prestado,
Wall Street es quien califica los bonos soberanos. Wall Street es que determina la tasa de interés que vamos a pagar. Wall Street es que determina el precio de las acciones, de los derivados, de los commodities, del huevo que usted dice, de la carne, de la leche, del trigo, de la soya. Eso que lo determina es Wall Street. Y usted piensa que eso es un casino. Entonces usted también está descalificado, señor. Yo no entiendo cómo los pueblos no se les olvida de los gobernantes y quieren conceptualizar. Lo que usted dice, usted no puede ni siquiera, no tiene ni idea de cómo se debe manejar un país en estos tiempos, porque usted cree que la bolsa es un casino. Es como que yo me vaya al casino a jugar una ruleta rusa o a jugar póker, y eso no es la bolsa, señor. Lo vamos a repetir. Aquellos que no tengan las condiciones y que no conozcan cómo funcionan los mercados, no tienen la calidad ni la capacidad para gobernar nada, incluyéndolo a usted, señor Fernández. Y si usted no se prepara para eso, usted no tiene las condiciones. Así de simple. Eso era en otro tiempo, porque el país, usted estuvo en el momento correcto, en el tiempo correcto. Y por eso le dieron 3 oportunidades, que con una era más que suficiente. Miren, señores, no tenemos tiempo para más. El ingeniero Revela llega a su parte final. Y así culminamos el esfuerzo de hoy. Pero no sin antes agradecerles la gentileza de su atención y decirles, como siempre, que para usted ser un buen inversionista en bolsa de valores, usted necesita conocimientos, disciplina y paciencia. Yo soy Luis Fernando García. El ingeniero Revela, el poder del conocimiento, regresa la próxima semana. Bye bye. Hasta pronto. Pinturas Glidden. Transforma tu inspiración en acción mientras tus niños juegan en casa. Presentó